El policía González no podía creer lo que veían sus ojos y escuchaban sus oídos. Una joven totalmente transformada, las facciones de su cara, como la de un hombre y su voz igual de terrorífica. González, cuando entró a la habitación, ésta se reía de él y su compañero Sánchez. Eran pasada la medianoche y muy lluviosa, estaban patrullando por el centro de la ciudad. Cuando recibieron un reporte por radio desde la central de policía, que los vecinos escuchaban ruidos, golpes y gritos desde una casa que estaba cerca del lugar donde estaban patrullando. González y su compañero fueron a investigar. Cuando llegaron a la casa, estaba cerrada y tenía sus luces encendidas. Los oficiales tocaron la puerta pero nadie les abrió. A pesar de estar haciendo frío porque había llovido, decidieron esperar afuera por unos minutos a ver si lograban ver o escuchar algo extraño. De repente, oyen unos gritos y voces aterradoras. Siguiendo el procedimiento policial, reportan desde sus radios a la central de policía, piden otra patrulla de refuerzo y encienden sus linternas. El aire vibraba con una energía extraña, una opresión que le erizaba la piel. Mientras ellos proceden a tratar de entrar a la casa a ver si alguien necesita ayuda. El viento aullaba azotando las ventanas con una furia implacable. González golpea con una patada la puerta y ésta se abre. Logran entrar a la casa. Sabían que no estaban solos. En el interior, un silencio reinaba, roto solo por el crujir de la madera vieja y el tic-tac del reloj de la sala. Justo cuando van por la entrada, se va la energía eléctrica, la oscuridad los envolvió de repente, como una bocaza negra que se tragaba la casa. Algo maligno los acechaba entre las sombras y era muy terrible. Los ruidos y golpes cesaron abruptamente, dejando un silencio que erizaba la piel. González y Sánchez, los dos oficiales de policía, se miraron la cara. Revisaron la casa, que era de 2 plantas envuelta en la oscuridad que parecía contener secretos inimaginables. En la penumbra de la planta baja un silencio reinaba, roto solo por el crujir de las viejas maderas bajo sus pies. Siguieron avanzando con cautela, se encontraron un pasillo oscuro, muy lúgubre. De pronto, un destello de luz tenue llamó su atención. Provenía de una habitación al final del pasillo. Ambos oficiales de policía tenían una mezcla de curiosidad, se acercaron a la puerta y observaron símbolos extraños que la adornaban. Eran figuras geométricas retorcidas que parecían susurrar secretos macabros y velas encendidas que iluminaban la habitación.
Subieron las escaleras crujiendo, cada peldaño amplificando el silencio que los rodeaba. Al llegar al segundo piso, se encontraron con un largo pasillo flanqueado de habitaciones. Se sentían observados desde la penumbra. Decidieron avanzar despacio, inspeccionando cada habitación con cautela. En cada una de ellas reinaba el mismo silencio, solo roto por el crujido de la madera bajo sus pies. Revisaron sus radios y no funcionaban adentro de la casa. Subieron para la segunda planta, nada en las habitaciones, había una habitación con la puerta cerrada y sin seguro. Daba una sensación de misterio y aprensión. ¿Qué secretos se esconden detrás de esa puerta? ¿Qué horrores podrían acechar en su interior? Al entrar a la habitación en la penumbra, una sombra se movía con una gracia inquietante. Sus pasos eran silenciosos, casi imperceptibles, como si flotara sobre el suelo. A medida que se acercaba a la luz tenue, sus rasgos se revelaron provocando un escalofrío de quienes la observaban. Era una joven, su rostro se había transformado de manera grotesca, las facciones delicadas se habían transformado en una máscara de horror. Sus ojos, ahora eran dos pozos negros y vacíos, que emanaban una oscuridad profunda y aterradora. Su voz era muy malévola y de un hombre que resonaba en las paredes. Cada palabra que pronunciaba era muy lúgubre, cargada de una energía oscura que daba miedo y terror de quienes la escuchaban. La joven transformada era un ser de pesadilla, una criatura salida de las profundidades del infierno. El solo verla, se sabía que estaban presenciando algo terrible y demoníaco, algo que nunca podrían olvidar. Lo más extraño fue que cuando el policía González y su compañero Sánchez le ofrecieron ayuda, le pidieron que se acercara a donde apuntaban la luz de sus linternas. Al llegar al centro de la habitación, la luz de las linternas la iluminó por completo. El rostro de la joven era irreconocible, desfigurado por la transformación a ese ser demoníaco que le heló la sangre. Un hedor nauseabundo impregnaba el aire, una mezcla de putrefacción y metal. Recuerda suscribirte, darme un like y activar las notificaciones de cuando subo un nuevo video. Continúo. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la primera temporada, no te la pierdas. La oscuridad envolvía la habitación como un manto impenetrable, solo roto por los débiles rayos de luna que se colaban por la ventana entreabierta. La joven también los llamó a cada uno por su nombre completo, lo cual les pareció extraño porque no se lo habían dicho. Ella utilizó una voz terrorífica y les decía: volveré por ustedes.
De repente, un sonido escalofriante rompió el silencio. Había estallado el cristal de una ventana, cayendo al suelo con un estruendo ensordecedor, mezclado con el chillido agudo de un metal retorcido, lo que les heló la sangre, y una risa demoníaca llena de una alegría sádica. Era una risa quebrada y cruel, que resonaba en sus oídos. Un viento gélido irrumpió en la habitación, sumiéndolos en una oscuridad impenetrable. En ese momento la joven se desploma frente a los oficiales. Estos no sabían qué hacer, solo vieron si seguía con signos vitales. La joven se desploma, su cuerpo inerte frente a los oficiales, quienes presencian la escena con una mezcla de horror e incredulidad. Un escalofrío recorre sus espaldas mientras se acercan con cautela y se arrodillan junto a ella, la observan con detenimiento, buscando algún signo de vida. La tenue luz de la luna apenas alcanza a iluminar su rostro pálido, donde se refleja una horrible risa malévola congelada en el tiempo. La imagen de la joven yacente frente a ellos, sin vida y con esa expresión de horror en el rostro, González saca su radio, que ahora sí funciona adentro de la casa, y pide refuerzos. Los oficiales de policía tuvieron que escribir otro reporte de los hechos para que fuera creíble.